vamos a ver unas miniaturas que nos valen tanto como para wargames históricos como para wargames de fantasía medieval. Se trata de la gama del Renacimiento de Brother Vinis, una marca desconocida para mí hasta hace poco, y que me ha sorprendido bastante por su calidad y buen acabado. Esta gama clasificada como Renacimiento se divide en tres grupos: Arabia, Iberia y Lansquenetes. Hoy, por un lado, vamos a ver casi toda la gama completa de Iberia y una única miniatura de la gama Lansquenetes. Como veremos ahora, esta gama está inspirada en los tercios españoles, y podremos usar las miniaturas para este periodo histórico, o como es nuestro caso, para miniaturas alternativas de Estalia de Warhammer Fantasy. Podréis encontrar todas estas miniaturas en la página web de la marca, o también podéis acercaros este fin de semana a Málaga, a la Hispania Wargames, donde tendrán su propio stand comercial. ¡Vamos, atrévete! En la gama Iberia tenemos tres packs disponibles para la compra. Primeramente la infantería de línea que veremos en este unboxing, y por otro lado dos héroes. Uno del estilo de los tercios, Don Pedro el Duelista, y otro tipo Montaraz, el Capitán Batista, que en mi opinión está claramente inspirado en el Capitán Alatriste. En este unboxing solo veremos a Don Pedro. Hace unos años también estaba disponible una gama de rodeleros, esta que vemos en el lateral, pero hoy en día ya no se comercializan. Empezaremos por el Capitán Don Pedro. En este pack vienen 4 piezas, el cuerpo por un lado, 2 espadas y un escudo. Aquí vemos primeramente la espada. Y aquí el escudo donde se ve grabado una sirena. Y por último otra espada para colocar en la espalda de la miniatura. Las miniaturas son de resina de muy buena calidad. Como sabréis, Games Workshop nunca comercializó oficialmente la facción de Estalia para Warhammer, pero sí que se menciona de pasada en el trasfondo, así que estas miniaturas son perfectas para empezar un ejército estaliano. Podéis echar un vistazo al trabajo que estamos haciendo en el foro Stalianos, donde los usuarios recopilan la información oficial de Estalia y la complementan con trasfondo y reglas fanmade. Ahí podrás opinar y sugerir ideas del proceso creativo del códex, mostrar tus minis o escenografía estalianas. Somos pocos, pero bien majos. Ahora seguimos con el pack de piqueros. Este pack incluye 5 miniaturas, por un lado los cuerpos, por otro lado las armas de la mano derecha y unas espadas para colocarlas al cinto. Acercamos la miniatura para verla mejor. Como os he dicho, el detalle es impresionante. Iremos viéndolos de uno en uno. Vemos que las miniaturas tienen distinto tipo de casco, muy parecidos a los morriones de los tercios, corazas pesadas y armaduras de placas para cubrir las piernas. Como opción en la mano derecha de las miniaturas, podremos colocarles diferentes tipos de armas. En este pack nos vienen 3 espadas, una pistola y una daga. Tenemos que tener en cuenta que cada brazo tiene un estilo diferente y tienen que ir colocados en sus respectivos cuerpos, como vemos aquí ya en estas miniaturas montadas. Por último veremos esta miniatura de la gama de los Lansquenetes. Esta miniatura representa un saqueador, es de una sola pieza, y vemos como en una mano lleva un hacha y en la otra un saco donde guarda los bienes saqueados. Me parece perfecta por ejemplo para Mordheim, y lo más seguro es que sea parte de nuestra banda de Middenheim. Si vemos la parte trasera podemos ver que tiene bastantes detalles, como una cantimplora y demás útiles. Vemos aquí ya las miniaturas finalizadas, primero la infantería y por otro el capitán. Vamos a verlos más de cerca. Para las miniaturas que tienen las espadas desenvainadas, las vainas que les colocaremos en los cintos serán de solo la vaina. Os recordamos que las miniaturas vienen sin peana y sin pica, así que tendremos que tirar de las peanas que tengamos en la caja de restos.
En la peana hemos colocado un poco de masilla para darle volumen y que luego la decoración de la peana quede más natural. Para la pica hemos utilizado una varilla de metal y luego en la punta hemos colocado bits sobrantes de otras miniaturas. Aquí vemos el capitán terminado. Podemos ver el detalle del escudo, donde como decíamos, aparece una sirena en relieve que parece que está como cantando. Os quería comparar la miniatura de infantería con el capitán, porque el capitán tiene unas proporciones un poco más pequeñas que las demás miniaturas. No sé si se apreciará muy bien, pero por ejemplo, si nos fijamos en las cabezas vemos que la proporción no es la misma. Por último os quería enseñar la escala de las miniaturas, comparándola con una miniatura de Warhammer. La miniatura que veis es una miniatura de lancero imperial de Warhammer de sexta edición, que como veíamos días atrás en el blog, hemos conversionado como estaliano. Por último os quería enseñar este regimiento de 10 hombres combinando las miniaturas de las dos marcas. Vemos que la cantidad de detalles de la miniatura de Brother Vinis es mucho mayor que la de Games Workshop. Como las miniaturas de Brother Vinis tienen una posición más agachada, son perfectas para colocarlas en primera línea. En cambio, hemos colocado las conversiones de Games Workshop en la segunda fila. Vemos que aunque estas miniaturas tengan distintos estilos, se disimula con las picas, y seguro que con un buen pintado la diferencia es aún menor. Espero que os haya gustado este unboxing. ¡Hasta otra! No te olvides de visitar el blog, suscribirte al canal y seguirnos en nuestras redes sociales.